lo más oscuro de la Deep Web, donde las reglas de la moralidad no existen y la perversión humana alcanza sus niveles más bajos, Lucas Solórzano, un estudiante universitario de ingeniería informática de 22 años, encontró un canal que no debió descubrir. Era de madrugada. El dormitorio de su pequeña residencia universitaria estaba en completo silencio, apenas iluminado por el brillo blanquecino de su monitor. Los cables enredados en el suelo, los vasos vacíos de café, el zumbido constante del ventilador viejo, todo parecía formar parte de un cuadro que contaba la historia de una obsesión creciente. Durante semanas, Lucas había estado explorando los rincones más profundos de la red oscura, no por simple curiosidad, sino porque una parte de él se sentía atraída por lo prohibido. No buscaba drogas, ni armas, ni videos grotescos. Buscaba entender los límites de la maldad humana, descubrir hasta dónde podía llegar una mente pervertida cuando nadie la observaba. Sin embargo, aquella noche, encontró algo diferente. Un foro cerrado, sin nombre, solo accesible mediante un enlace que había aparecido en un chat cifrado que frecuentaba ocasionalmente. Participa en la selección, decía el mensaje. La URL llevaba a una página negra con una simple advertencia: no entres si no estás dispuesto a pagar el precio. Lucas sonrió. Estaba acostumbrado a las advertencias vacías. Hizo clic. La pantalla se fundió a negro durante varios segundos. Pensó que tal vez era una broma, pero entonces, un video en vivo comenzó a transmitirse. Una habitación lúgubre, iluminada solo por una bombilla parpadeante. En el centro una silla de metal y alguien sentado en ella, encapuchado, las manos atadas a los brazos de la silla. La cámara enfocaba su rostro, hinchado, sangrante, apenas reconocible. Debajo del video, un chat se movía frenéticamente. Decenas, quizás cientos de usuarios enviaban mensajes en tiempo real. No había nombres, solo códigos alfanuméricos. Ya casi, decía uno. Voten rápido, urgía otro. Y a la derecha, una pequeña ventana mostraba una lista de rostros, fotografías, personas comunes de diferentes edades, géneros, etnias. Cada foto tenía un número al lado. Arriba de la lista, una cuenta regresiva: 009, 0008, 0007. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entendió demasiado tarde lo que estaba viendo. No era un espectáculo cualquiera, no era una representación teatral, era real. Y la gente en el chat estaba votando por quién sería la próxima víctima. El contador llegó a 0. La pantalla mostró el rostro de un hombre de mediana edad, calvo, con lentes. El número ganador apareció: 48. La transmisión cambió a una vista en tercera persona. Una figura encapuchada, vestida completamente de negro, se acercó al hombre atado. Sacó de su cinturón un cuchillo curvo, y sin dudar lo hundió en el pecho del prisionero una y otra vez, en medio de gritos ahogados. Lucas retrocedió en su silla con el corazón golpeándole las costillas. Era demasiado tarde para desconectarse. La transmisión no se cerraba. Y entonces ocurrió. La lista de fotografías se actualizó. Nuevas imágenes cargadas. Lucas parpadeó. Entre las nuevas fotos vio algo que le heló la sangre. Su propia cara. Su foto universitaria, la que había tomado meses atrás para su carnet estudiantil. Y al lado, un número: 52. No podía moverse. Un sudor frío le cubrió las palmas de las manos. Su cerebro parecía atascado entre la incredulidad y el terror puro. ¿Cómo habían conseguido su foto? ¿Cómo sabían quién era? ¿Dónde estaba? El contador comenzó de nuevo. 0030, 0029, 00:28. En el chat empezaron los comentarios. ¿Nuevo? ¿Quién es el 52? Se ve fácil. Votemos por el 52. Lucas cerró la pestaña de golpe. Desconectó el cable de internet. Apagó el monitor. Se levantó tan rápido que su silla cayó al suelo. La habitación parecía cerrarse sobre él. No podía respirar. Buscó su teléfono móvil. Lo encendió temblando y marcó el número de emergencias. Antes de que pudiera pulsar la tecla de llamada, un mensaje apareció en la pantalla. No puedes huir, ya te estamos viendo. La pantalla se apagó sola. El miedo se transformó en pánico. Se asomó por la ventana de su dormitorio. Nada fuera de lo normal. Los árboles meciéndose con el viento, los coches aparcados en la calle vacía. Pero Lucas sentía que alguien, en algún lugar,
Lo estaba observando en ese preciso instante. Corrió hacia la puerta, la cerró con llave y arrastró una cómoda para bloquearla. No estaba pensando con claridad. El flujo de pensamientos era un caos. ¿Llamar a la policía? ¿Huir? ¿Dónde podía ir? Su laptop se encendió sola. La pantalla volvió a mostrar el canal. El contador ya estaba en 0020001. La foto del número 52, su foto, se iluminó en rojo. Había sido elegido. La cámara del stream cambió. Ahora mostraba una vista en primera persona. Alguien caminando por un pasillo oscuro. El pasillo era inquietantemente familiar. Lucas reconoció las paredes, las puertas, las luces. Era el edificio de su residencia universitaria. El sicario estaba dentro, sintió que iba a vomitar. Apagó el móvil, apagó la laptop, desconectó todo. Pero algo en su interior sabía que era inútil. No era cuestión de tecnología, lo tenían. Y venían por él. La transmisión seguía. La figura avanzaba. Tercer piso. Lucas estaba en el tercero. Podía escuchar pasos en la distancia. Un sonido seco, lento, deliberado. Miró a su alrededor buscando algo con qué defenderse. Encontró una lámpara de metal. La sostuvo con manos temblorosas. Su reloj marcaba las 3:17 de la mañana. Nadie más estaría despierto a esa hora. Los pasos se acercaban. Podía oír claramente los chirridos de la madera bajo cada pisada. El corredor afuera de su habitación estaba iluminado solo por una lámpara de emergencia parpadeante. Una sombra se proyectó en el umbral. Lucas no podía moverse. El pomo de la puerta comenzó a girar, primero suavemente, luego con fuerza. La cómoda resistía. Por ahora, la laptop se encendió sola otra vez. Una nueva ventana emergente apareció. «Déjanos entrar». Lucas gritó de terror. No era una petición, era una sentencia. La puerta temblaba bajo embates fuertes. Cada golpe era más violento. La cómoda se movía, arrastrándose unos centímetros hacia atrás. No duraría mucho más. Pensó en escapar por la ventana, pero vivía en el tercer piso. Una caída desde esa altura podría matarlo. La puerta cedió un poco más. Pudo ver, por la rendija, una mano enguantada de negro. Y entonces el ruido cesó. Silencio absoluto. Lucas apenas se atrevía a respirar. Pasaron segundos eternos, minutos quizá. Se acercó lentamente a la puerta, aún sosteniendo la lámpara. Nada, solo silencio. Giró la cabeza hacia la laptop. Una nueva imagen había reemplazado el stream. Una nota, escrita a mano, sucia, manchada de algo que parecía sangre. «Esta vez te salvaste, pero siempre estamos mirando». El archivo se cerró solo. La habitación parecía congelada en el tiempo. Lucas cayó al suelo sollozando, abrazando sus rodillas. Nunca había sentido tanto miedo. No sabía cuánto tiempo pasó ahí, llorando como un niño perdido. Cuando finalmente amaneció, todo parecía normal. Demasiado normal. No había señales de que alguien hubiera forzado la puerta. No había huellas, ni marcas, ni testigos. El mundo siguió como si nada hubiera pasado. Lucas sabía que nunca estaría seguro de nuevo. Cada vez que encendía una pantalla, cada vez que escuchaba pasos detrás de él, cada vez que el viento golpeaba una puerta, ellos estaban allí, mirándolo, esperando su próxima oportunidad. Eran las 3:47 de la madrugada cuando Marco se despertó en su apartamento vacío. La luz de la pantalla de su laptop iluminaba la habitación, creando sombras grotescas sobre las paredes. Sus ojos, rojos de insomnio y lágrimas contenidas, parpadeaban lentamente, como si resistieran la idea de enfrentarse a la dura realidad que lo rodeaba. La depresión lo había devorado durante meses, y ahora, al ver el reflejo en el cristal de su ventana, solo podía reconocer a un hombre cansado, vacío, que había perdido todo sentido en su vida. La idea de acabar con todo había rondado su mente durante semanas. El peso de su trabajo, su vida social inexistente, las constantes discusiones con su familia y la soledad que lo aplastaba, lo habían empujado al borde. Sin embargo, no podía hacerlo. Algo, una pequeña chispa, seguía impidiendo que diera el paso final. Y así, en esa madrugada sin rumbo, navegaba por la Deep Web, en busca de algo que lo sacudiera, algo que le diera un propósito por más macabro que fuera. Fue entonces cuando apareció, un enlace titilante que lo atrajo con la misma fuerza que una mosca a una luz. El juego del dolor,
decía el título acompañado de una breve descripción. Juega a resistir el dolor. Los participantes se hacen daño mientras otros apuestan por cuánto tiempo podrás aguantar. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero algo dentro de él le susurró que debía seguir adelante. Había algo en esa frase que lo retó, algo que le prometía un escape momentáneo de su tormento interno. Marco, sin pensarlo 2 veces, hizo clic en el enlace. La pantalla se oscureció por un segundo y luego apareció un sitio web oscuro, con un fondo negro y texto en rojo. Había un chat en vivo y una serie de videos de personas haciendo cosas horribles consigo mismas, cortándose, quemándose, golpeándose con objetos pesados. Las apuestas se disparaban en la esquina inferior derecha, con espectadores apostando en tiempo real sobre cuántos minutos más resistirían los participantes. Un mensaje emergió en la pantalla. Bienvenido al juego del dolor. ¿Estás listo para jugar? El dolor es solo el principio. Si llegas a la meta, la recompensa será tuya. El corazón de Marco latía con fuerza. Algo le decía que esto era peligroso, que algo no estaba bien. Pero esa era la misma sensación que sentía todos los días de su vida, ¿no? La misma opresión en su pecho, la misma sensación de que estaba atrapado en un ciclo sin salida. De alguna manera, este juego le ofrecía lo que necesitaba, una salida, aunque fuera a través del sufrimiento. En su pantalla apareció un mensaje de advertencia. Recuerda, una vez que entras no hay salida. El juego comienza ahora. Marco vaciló, pero su mano casi por sí sola movió el cursor hasta el botón de aceptar. En ese instante la pantalla se volvió completamente blanca, y la imagen de un cráneo con llamas comenzó a parpadear, como si estuviera mirándolo fijamente. En su oído el sonido de un susurro lejano lo hizo temblar. ¿Resistirás? Marco cerró los ojos, respiró profundamente y apretó los dientes. De pronto un dolor punzante atravesó su muñeca. Abrió los ojos y vio cómo una cuchilla había aparecido en su mano, como si alguien la hubiera puesto allí sin que él la tocara. En la pantalla los espectadores comenzaban a apostar. Aguantará 15 minutos más, decía uno de los mensajes. Otro apostó a que no resistiría más de 10. Marco miró el filo, su mente estaba en blanco, pero su cuerpo reaccionó automáticamente, cortando lentamente la piel de su muñeca. El dolor era real, insoportable, pero había algo en ese sufrimiento que le traía un extraño alivio, como si hubiera encontrado una forma de sentirse vivo nuevamente. Algo en él lo impulsó a seguir. Mientras tanto, el reloj en la pantalla marcaba los segundos. 15 minutos restantes, decía el contador. La apuesta de los espectadores se disparaba, y Marco sentía que su cuerpo ya no le pertenecía. Cada corte, cada golpe, cada punzada de dolor se volvía más real. Su mente se estaba desvaneciendo. El único pensamiento coherente era resistir, aguantar, y no darles el gusto de verlo ceder. El dolor comenzó a multiplicarse, extendiéndose más allá de su muñeca. Se sintió como si la herida se extendiera por todo su brazo, como si algo estuviera deshaciéndose de él, arrancándolo por dentro. En la pantalla las apuestas aumentaban. 5 minutos más, decía el chat. Marco estaba perdiendo la noción del tiempo. El miedo se había apoderado de él, pero algo más oscuro comenzaba a apoderarse de su ser. No era solo el dolor físico. Algo en su mente estaba quebrándose, como si el juego estuviera retorciendo su conciencia. En un momento un mensaje emergió en la pantalla. El dolor es solo el principio, ahora juega para sobrevivir. Un escalofrío recorrió su espalda. La cuchilla, aún en su mano, comenzó a moverse por sí sola, dirigiéndose hacia su rostro, como si fuera guiada por una mano invisible. Marco intentó soltarla, pero sus dedos no respondían. La cámara del juego capturaba cada momento, mientras los espectadores apostaban sobre si él lograría resistir la tortura mental y física a la que estaba siendo sometido. La cuchilla hizo un corte en su mejilla, y Marco gritó, no de dolor físico, sino por el terror que lo invadía. Algo en su interior gritaba por salir, por liberarse de la pesadilla, pero no podía. Estaba atrapado en una espiral de sufrimiento. El juego no era lo que él pensaba. Ya no era solo dolor físico, sino una experiencia mental que lo devoraba por completo. Cada minuto que pasaba, la sensación de perder el control crecía. Las paredes de su apartamento parecían cerrarse sobre él, y las sombras antes inofensivas comenzaban a moverse,
deslizándose como serpientes por el suelo. Marco intentó levantarse, pero su cuerpo ya no respondía. La pantalla de la laptop parpadeaba, mostrando el rostro de un hombre que parecía estar observando con una expresión de placer macabro. En un último intento por liberarse, Marco intentó desconectar la laptop, pero al tocar el cable de alimentación, una descarga eléctrica recorrió su cuerpo. La laptop no se apagó, pero el dolor en su pecho creció exponencialmente. La sensación de estar siendo consumido por las sombras de la habitación se intensificó. El terror, la desesperación y el pánico se mezclaban en su mente. El dolor se volvió una presencia tangible, como si estuviera siendo desgarrado por algo más allá de su comprensión. El juego no iba a terminar. Marco sabía que no habría forma de salir. La pantalla seguía mostrando la cuenta regresiva. Solo quedaban unos segundos. ¿Vas a morir aquí?, preguntó una voz distorsionada desde los altavoces de la laptop. Marco, completamente desquiciado, miró al frente, sin poder comprender lo que estaba sucediendo. El dolor lo cegaba. El sonido de su respiración era lo único que podía escuchar. Luego, las luces de su apartamento comenzaron a parpadear, y una figura oscura apareció en la puerta de su habitación. La figura se acercó lentamente, sus pasos resonando en el silencio absoluto. Marco, ya en un estado de desesperación total, vio cómo la sombra avanzaba hacia él, y el dolor de su cuerpo se intensificaba como si estuviera siendo devorado por esa presencia oscura. «El juego ha terminado», susurró la sombra. En ese momento la laptop se apagó de golpe, y la figura desapareció. Marco, ahora completamente debilitado, cayó al suelo. El dolor desapareció al instante, pero el terror que había experimentado dejó una marca permanente en su mente. La última imagen que vio fue la pantalla en negro, con la frase, «Juego completado. Gracias por jugar». La habitación quedó en silencio mientras el eco de sus gritos perduraba en el aire. Marco nunca salió de la Deep Web. Nadie volvió a saber de él. La laptop fue encontrada más tarde, apagada, con la última entrada del juego registrada. Pero Marco había desaparecido por completo. Algunos decían que su alma había quedado atrapada en ese oscuro universo virtual, mientras otros murmuraban que las sombras del juego nunca lo dejaron escapar. Y así el juego del dolor siguió funcionando, buscando nuevos participantes dispuestos a sufrir en su nombre. El viento gélido de la noche chocaba contra las ventanas de la habitación oscura. La luz tenue de una lámpara parpadeaba, arrojando sombras distorsionadas sobre las paredes sucias de la vieja casa. Javier, un hombre común atrapado en una rutina monótona, miraba fijamente la pantalla de su ordenador, buscando algo que lo sacara de su apatía. La promesa de un mundo oculto, de secretos no revelados, de algo que fuera más allá de lo que conocía, lo tentaba. Había oído hablar de la Deep Web. Algunos decían que era un lugar donde la gente más peligrosa del planeta se encontraba, donde los secretos más oscuros y los negocios más siniestros se desarrollaban. Javier, sin embargo, no era un hombre de miedos fáciles. La curiosidad lo consumía. La primera vez que entró en la red oscura, lo hizo como un simple espectador. Navegó a través de foros, viendo intercambios de información ilegales, productos oscuros, hasta que una publicación captó su atención. El título del post era inquietante. Casa de almas. Un intercambio sin igual. La curiosidad de Javier lo llevó a abrir el mensaje, aunque una pequeña alarma sonó en su interior, algo que lo instó a dudar. El post estaba lleno de palabras enigmáticas, pero había algo en él que lo atrapaba. ¿Vender tu alma por dinero, por poder, por la vida que siempre soñaste? El mensaje prometía una oportunidad única, algo que no podría encontrar en ningún otro lugar. El trato parecía sencillo, dar algo, recibir algo a cambio. Pero lo que no sabía Javier era que lo que iba a entregar no era algo tangible, ni físico, sino algo mucho más aterrador: su alma. Al principio pensó que era una broma, una especie de broma macabra entre los usuarios de la Deep Web. Sin embargo, la oferta se repetía en varios hilos, algunos más detallados que otros, pero todos con una premisa común: un intercambio. El usuario que aceptaba perdería algo indescriptible, algo que ni siquiera entendía que tenía. En cambio, recibiría lo que su corazón más deseaba. Una tarde, mientras discutía con sus amigos en línea sobre lo que estaba leyendo,
Uno de ellos le envió un enlace. Haz clic aquí, es solo un juego. Verás que es todo una tontería. Nadie se atreve a hacerlo, pero quienes lo hacen se hacen ricos, poderosos, invulnerables. Javier, impulsado por la curiosidad y una pizca de escepticismo, siguió el enlace. Lo que encontró no era lo que esperaba. La página era sombría, con letras rojas que parpadeaban en la pantalla, como si estuvieran vivas. Al centro, una única pregunta. ¿Estás dispuesto a perder lo que más valoras por lo que siempre quisiste? Al lado de la pregunta, un botón de aceptar y otro de rechazar. Sin pensarlo demasiado, Javier presionó el botón de aceptar, atraído por la promesa de poder y riqueza. En ese momento, algo dentro de él cambió. No fue algo que pudiera describir, pero sentía una pesadez en su pecho, como si hubiera tomado una decisión irreversible. Una notificación emergió en su pantalla. La transacción ha sido procesada. Bienvenido a los cazadores de almas. Javier se quedó mirando la pantalla. Su respiración se aceleró. Algo no estaba bien. No entendía qué había hecho, pero una sensación de terror indescriptible comenzó a invadirlo. De pronto la luz de la lámpara parpadeó, y un extraño sonido proveniente de las entrañas de la casa comenzó a llenar el aire. Eran susurros, voces apagadas, como si algo estuviera llamándolo. Sin embargo, no tuvo tiempo de procesarlo. La pantalla parpadeó de nuevo y una nueva ventana apareció. El intercambio ha comenzado. Ahora eres una pieza más en el juego. Tu alma está en venta. Un frío helado recorrió su espalda. La sensación de pavor lo invadió por completo, pero antes de poder reaccionar, la pantalla se apagó por completo. El silencio en la casa era abrumador. Javier miró alrededor preguntándose si todo era una pesadilla. Pero cuando se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, vio algo que heló su sangre. A través de la cortina, podía ver una figura oscura de pie en la calle. La silueta era borrosa, pero la sensación que emanaba de ella era clara. Un peligro inminente. En su mente comenzó a sonar una advertencia, pero ya era demasiado tarde. De repente, las luces de su casa parpadearon, y con un estrépito ensordecedor, la puerta principal se abrió de golpe. En la penumbra, una figura entró. Javier no pudo ver bien su rostro, pero los ojos brillaban con una intensidad aterradora. La figura se acercó lentamente, y con cada paso, la sensación de terror se volvía más palpable, como si la oscuridad misma estuviera consumiéndolo. ¿Qué has hecho?, logró la voz profunda de la figura. Javier intentó moverse, pero algo lo mantenía inmóvil, como si el miedo hubiera paralizado su cuerpo. Has puesto tu alma a la venta y ahora ellos vienen por ti. La figura se acercó más, y en ese momento Javier pudo ver un destello de algo antiguo y maligno en sus ojos. Desesperado, Javier corrió hacia la puerta trasera, pero antes de que pudiera alcanzarla, una mano fría lo sujetó por el hombro. El miedo se apoderó de él por completo cuando giró para enfrentar a la figura. En ese momento, comprendió que ya no estaba en control de su destino. Había entrado en un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado. Los cazadores de almas no perdonan, susurró la figura, y antes de que Javier pudiera reaccionar, la oscuridad lo envolvió por completo. Al día siguiente, Javier despertó en su cama, sudoroso y angustiado, convencido de que todo había sido una pesadilla. Sin embargo, cuando miró la pantalla de su ordenador, vio un mensaje que le heló la sangre. Te hemos encontrado. El precio por tu alma ya ha sido marcado. La idea de lo que estaba ocurriendo comenzó a convertirse en una horrible realidad. Javier intentó huir, desconectarse de Internet, cambiar de lugar, pero cada vez que lo hacía, algo más oscuro y siniestro lo perseguía. Las semanas siguientes fueron un infierno de desesperación. Javier se dio cuenta de que los cazadores no eran humanos, eran entidades que existían fuera de la comprensión normal de la realidad, seres capaces de manipular la voluntad y las almas de los humanos. Con cada intento de escapar, con cada ocultación, los cazadores estaban más cerca, jugando con él como si fuera una presa. Lo peor de todo era que Javier no podía contarle a nadie lo que estaba pasando. Nadie creía en su historia porque nadie entendería lo que él estaba viviendo. La sensación de ser perseguido, de ser una pieza en un juego macabro, lo estaba destruyendo poco a poco. Su mente comenzaba a fracturarse, y cada vez que pensaba que podría encontrar una salida, los cazadores lo atrapaban de nuevo.
Una noche, después de meses de huir, Javier recibió una invitación directa en su pantalla. Un nuevo mensaje apareció. La última oportunidad. Ven a la estación abandonada a medianoche. Tu alma está al borde de ser tomada, pero aún tienes una oportunidad de luchar, solo si te atreves. Era la única salida que veía, aunque sabía que podría ser su perdición. Pero ¿qué más podía hacer? La idea de perder todo, incluso su alma, era más aterradora que enfrentarse a lo que fuera que lo esperaba. A la medianoche, con el corazón acelerado, Javier se dirigió hacia la estación. El aire estaba frío, el silencio era total. Todo a su alrededor parecía estar muerto. Allí, en la oscuridad de la estación, vio una figura que emergió de las sombras. Era una mujer, vestida con ropas elegantes, pero sus ojos brillaban con un color antinatural, como si no pertenecieran a este mundo. ¿Estás listo? Component Placement preguntó con una voz suave, pero llena de una amenaza palpable. Javier asintió temblando, y la mujer extendió su mano. Recuerda, este es un intercambio final. Si aceptas, ya no habrá vuelta atrás. Javier miró alrededor, sabiendo que cada momento podría ser el último. Decidió no dar su alma sin luchar. Sabía que tendría que sacrificar algo más, tal vez su humanidad misma, pero no estaba dispuesto a convertirse en parte de un juego donde la única salida era la muerte o la condena eterna. Cuando Javier extendió la mano hacia la mujer, la estación comenzó a desmoronarse a su alrededor. Las paredes se desintegraban, y la oscuridad se tragaba todo lo que existía. La mujer sonrió y, con un gesto rápido, lo empujó hacia la oscuridad profunda. Fue entonces cuando Javier comprendió que no podía escapar. Los cazadores no solo cazaban almas, sino que también cazaban mentes. Él ya estaba condenado, pero al menos había tenido la oportunidad de enfrentarse a ellos hasta el final. Al final, Javier desapareció y en su lugar un eco resonó en el vacío. El alma de Javier ya no estaba. Los cazadores de almas, satisfechos con su última captura, ya no necesitaban buscar más, pero en el lugar donde una vez estuvo Javier, algo más oscuro y más viejo surgió. Un nuevo cazador, esperando al siguiente incauto que entrara en su trampa mortal. El acceso a la Deep Web siempre había sido un terreno desconocido. Una zona sombría de la Internet donde las reglas no existían, donde las leyes eran ignoradas y donde, si uno no tenía cuidado, podría perderse para siempre. Para Gabriel, un hacker con habilidades excepcionales, la Deep Web era solo otro reto, otro misterio que desentrañar, otro archivo que descomprimir. Pero lo que no sabía era que esa noche, mientras se sumergía en los rincones más oscuros de la red, estaba a punto de despertar algo que nunca podría controlar, algo que cambiaría su vida para siempre. Gabriel había estado navegando por la Deep Web durante años. Comenzó como un simple pasatiempo, buscando datos secretos, explorando foros, desentrañando códigos, pero su curiosidad y sus ganas de más lo llevaron a entrar en áreas más peligrosas, más ocultas. Esa noche encontró algo extraño. Un archivo sin nombre, uno que no podía abrir, pero que parecía estar perfectamente ubicado en un servidor oculto que pocos podrían descubrir. Era un archivo pesado, con un código de encriptación tan complejo, que incluso los expertos más grandes tardarían semanas en desentrañarlo. Pero para Gabriel, no era más que un desafío, uno más en su lista de cosas por hacer. Decidió investigar más a fondo. El archivo no estaba indexado en ningún lugar visible, y sus orígenes eran completamente desconocidos. Ningún sistema de rastreo lo detectaba, lo cual era inusual. Eso fue lo que despertó su intriga. ¿Quién podría haber creado algo tan oculto? ¿Y por qué nadie más lo había tocado? El servidor parecía estar desconectado de la red normal, como si fuera un vestigio de un tiempo olvidado. Y mientras Gabriel descargaba el archivo, sentía una presión extraña, como si la propia Internet estuviera vigilándolo. La idea de acceder a algo prohibido lo llenaba de una mezcla de excitación y miedo, pero su curiosidad era más fuerte. Al final, el archivo se descargó y, cuando finalmente lo abrió, fue como si hubiera desatado una fuerza primordial. Lo primero que vio fue una serie de documentos, muchos de ellos aparentemente oficiales, pero con sellos y símbolos extraños que no correspondían a ningún gobierno conocido. Luego encontró una carpeta titulada Experimentos Humanos,
Gabriel, confiado en su capacidad para descifrar cualquier cosa, comenzó a leer. A medida que avanzaba, su rostro se fue empalideciendo. Los documentos describían experimentos que rozaban lo macabro: alteraciones genéticas, modificaciones de comportamiento, manipulación mental, todo ello realizado sin el consentimiento de las víctimas. Todo estaba perfectamente organizado, como un informe académico, pero cada palabra parecía una condena. ¿Cómo era posible que algo tan oscuro estuviera tan bien documentado? Cada frase, cada palabra estaba impregnada con el peso de una verdad tan perturbadora que la realidad misma parecía distorsionarse ante sus ojos. Al fondo de la carpeta, encontró algo que lo paralizó por completo: una lista de personas desaparecidas, cada una asociada con un número, un nombre en código y un experimento específico. Los experimentos se estaban llevando a cabo en laboratorios secretos, ubicados en países que no existían en ningún mapa. Sin embargo, lo más aterrador no fue lo que encontró en los documentos, fue lo que sucedió después. Mientras seguía leyendo, Gabriel sintió una presión en el aire, algo denso, como si alguien estuviera observándolo. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, pero pensó que era su mente jugando trucos, así que decidió seguir. Sin embargo, poco después de abrir la última carpeta, su computadora se apagó abruptamente. Intentó encenderla nuevamente, pero no pudo. Los cables se desconectaban por sí solos, y la luz de su habitación parpadeó. Se levantó, desconcertado, y fue entonces cuando notó que las sombras en la esquina de la habitación parecían moverse, como si una presencia estuviera allí. Su respiración se aceleró. La habitación, que antes había estado tranquila, ahora le parecía extrañamente claustrofóbica. En los días siguientes, Gabriel intentó seguir con su vida, pero algo había cambiado. La paranoia comenzó a apoderarse de él. Las sombras en su apartamento parecían más largas, los ruidos más intensos, y las calles más oscuras cuando salía. Un extraño sentimiento de ser perseguido comenzó a invadirlo. Comenzó a notar figuras indistintas en el borde de su visión, personas que lo observaban desde las esquinas de las calles, desde los escaparates de las tiendas. Cuando pasaba cerca de alguien, podía sentir sus ojos en su nuca, aunque nadie lo mirara directamente. Una noche, cuando regresaba de comprar algo para cenar, vio a una figura encapuchada en una esquina, bajo una luz tenue. El corazón de Gabriel dio un brinco. La figura no se movió, pero había algo en su presencia que le helaba la sangre. ¿Era una coincidencia? ¿Era solo un vagabundo? No podía saberlo. Su instinto le dijo que no debía acercarse, así que giró rápidamente, pero algo lo seguía, siempre detrás de él, sin que pudiera ver qué era. Esa misma noche, una llamada telefónica lo despertó a las 3 de la mañana. La pantalla del teléfono mostró un número desconocido. Cuando atendió, una respiración pesada se escuchó del otro lado. Nadie habló, pero el sonido era suficiente para que su piel se erizara. Colgó rápidamente, pero la sensación de ser observado no desapareció. Entonces, la paranoia lo consumió por completo. No podía dormir, no podía comer, sentía que algo o alguien lo acechaba a cada paso. Los días pasaron, y las figuras extrañas se hicieron cada vez más frecuentes. Unas veces las veía de lejos, otras veces las sentía demasiado cerca. Durante una conferencia de seguridad informática, cuando se encontraba en una sala llena de personas, se dio cuenta de que una de las figuras que lo había estado siguiendo estaba allí. Un hombre de rostro pálido y ojos vidriosos lo observaba fijamente desde la entrada. Gabriel trató de ignorarlo, pero el hombre comenzó a acercarse, avanzando lentamente entre las mesas, sin perder de vista a Gabriel. El terror se apoderó de él. En un impulso, se levantó y salió corriendo de la sala, sin importarle el alboroto que causaba. Mientras corría, las puertas se cerraron por sí solas, como si algo estuviera jugando con su destino. Al llegar a su apartamento, no pudo evitar notar que la luz en su escritorio parpadeaba. Cuando entró, vio que su computadora había sido encendida nuevamente, y en la pantalla aparecía una nueva carpeta, con el mismo título: Experimentos humanos. Pero esta vez los documentos eran diferentes. No eran informes, sino imágenes. Imágenes de personas que se parecían a él, de personas que habían desaparecido sin dejar rastro. Al mirar detenidamente se dio cuenta de que las imágenes mostraban a personas que lo habían observado a lo largo de los días.
Eran las mismas figuras que lo habían acosado, las mismas sombras que lo seguían. Las imágenes mostraban a esas personas en los laboratorios, sometidas a los mismos experimentos de los que él había leído antes. Gabriel intentó destruir el archivo, pero antes de que pudiera hacerlo, su pantalla se apagó nuevamente. La oscuridad lo rodeaba y entonces escuchó un susurro. Era una voz profunda que salía del mismo aire. «Sabemos lo que has visto, Gabriel», susurró la voz. «Y ahora no puedes escapar». Fue en ese momento cuando entendió que ya era demasiado tarde. La puerta de su apartamento se cerró con un golpe sordo. No había escape. Las sombras que lo habían estado siguiendo ahora estaban dentro, rodeándolo. Las figuras oscuras se materializaron, y uno a uno comenzaron a acercarse como si fuera una caza, como si él fuera la presa. El último pensamiento de Gabriel antes de perder la conciencia fue la comprensión aterradora de que los experimentos no solo eran reales, sino que se habían extendido a él. Ahora era parte de algo mucho más grande, algo que no podía comprender y mucho menos escapar. La voz finalizó. «El conocimiento tiene un precio, Gabriel, y tú ya lo has pagado». El sonido de la notificación rompió el silencio en el oscuro apartamento de Daniel. Se encontraba frente a la pantalla de su computadora, con el cansancio acumulado de varios días de insomnio. Estaba acostumbrado a navegar en la Deep Web, buscando foros y grupos en los que la información más oculta del mundo se compartía en la penumbra. Nada en lo que encontraba lo sorprendía ya, pero aquella notificación era diferente. El remitente era desconocido, y el asunto del mensaje solo decía: «Tu último login te llevará al siguiente nivel». Intrigado, Daniel abrió el correo. Un enlace estaba incluido, junto con un código de acceso que consistía únicamente en una palabra: Daniel. El frío recorrió su columna vertebral. No era la primera vez que encontraba códigos de acceso extraños, pero este era personal, demasiado personal. De manera impulsiva, sin pensarlo demasiado, Daniel copió el enlace en su navegador y, con un clic, accedió al sitio. La pantalla parpadeó varias veces antes de mostrar una interfaz en negro. Las letras rojas comenzaron a aparecer lentamente, formando la siguiente pregunta: ¿estás listo para el último login? Daniel dudó. Algo en su interior le decía que debía desconectarse, que esto no era normal, pero su curiosidad lo impulsó a responder con un simple «sí». Apenas presionó la tecla, su pantalla se iluminó con la imagen de una sala virtual, un chat en vivo en el que otros usuarios parecían estar atrapados. Cada uno de ellos tenía una pequeña ventana con su nombre y una cara reflejada, aunque sus expresiones eran oscuras, desesperadas, como si estuvieran siendo forzados a permanecer allí. Algunos intentaban escribir, pero sus mensajes se borraban al instante. Otros permanecían en silencio, con los ojos fijos en la pantalla, como si no pudieran mirar hacia otro lado. «¿Qué está pasando aquí?», pensó Daniel, pero no pudo evitar mirar la esquina superior derecha de la pantalla, donde aparecía un contador de tiempo. El número que veía parecía reducirse de forma vertiginosa. 00100. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, las luces de su habitación parpadearon. En su mente un pensamiento pasó rápidamente. Esto es solo un error técnico. Pero entonces, la cuenta regresiva llegó a 0, y la pantalla se oscureció. El chat se reactivó al instante. El último login ha comenzado. A su alrededor los otros usuarios comenzaron a moverse, pero no de la manera en que lo harían personas normales. Sus rostros se distorsionaban, y las sombras parecían alargarse detrás de ellos, como si algo estuviera acechando. Algunos de los usuarios comenzaron a gritar, otros a llorar, pero no podían desconectarse. Los botones para salir del chat no estaban disponibles. De repente, una nueva pantalla apareció en la que Daniel tuvo que escribir una respuesta para continuar. El mensaje decía: «Para continuar, comparte el peor miedo de tu vida». Daniel tragó saliva. El aire se hizo espeso en su garganta. Sin pensar mucho, comenzó a escribir. Lo primero que vino a su mente. Recordó cuando era niño y se perdió en un centro comercial durante horas, escuchando los ecos de su nombre llamándose desde la distancia, sin poder encontrar a sus padres. La sensación de estar completamente solo, perdido en un mar de extraños, lo aterrorizaba aún hoy. Al presionar Enter, la pantalla cambió, y una risa siniestra se escuchó de fondo. De repente,
El chat se llenó de mensajes que Daniel no pudo entender, símbolos extraños y palabras que parecían provenir de otro idioma, o tal vez de otra dimensión. Algunos usuarios estaban enloqueciendo, y de repente, uno de ellos, al que Daniel pudo identificar como Andrés, comenzó a escribir frenéticamente. No puedo salir, por favor, ayuda. Las palabras fueron borradas al instante, y luego apareció un nuevo mensaje en la pantalla. Ahora que has compartido tu miedo, el siguiente paso es la prueba de resistencia. Solo uno de ustedes será liberado. El corazón de Daniel latió más rápido. ¿Prueba de resistencia? ¿Liberado? La tensión en el aire era palpable. El miedo se instalaba en cada rincón de la habitación. En ese momento, comprendió que no estaba en un juego, sino en algo mucho más oscuro. La pantalla volvió a parpadear, y una nueva cuenta regresiva comenzó a descender. Daniel miró a los otros usuarios en el chat. Algunos de ellos comenzaban a entrar en pánico. Los rostros mostraban signos de desesperación. La situación era insostenible. Daniel sintió un fuerte impulso de desconectarse, de cerrar la computadora y olvidarse de todo. Pero cuando movió el cursor hacia el botón de salida, un mensaje emergió en su pantalla. Intentaste salir, pero la única forma de salir ahora es completar la siguiente fase. El miedo se apoderó de él por completo. No podía salir. Estaba atrapado. De repente las luces de la habitación parpadearon nuevamente, y la computadora comenzó a emitir un sonido extraño, como si estuviera intentando acceder a algo más profundo. En su pantalla apareció un rostro pálido, con los ojos completamente oscuros, sin pupilas. El rostro sonrió de manera extraña, y la voz que siguió retumbó en su cabeza como un susurro lejano. Estás aquí porque has sido elegido, Daniel. El último login no se detiene. Entonces, la pantalla mostró un mensaje aterrador. Los otros usuarios han sido elegidos para la primera fase de la prueba. La siguiente etapa es la más difícil. El último login es ahora. Los rostros de los demás en el chat comenzaron a cambiar. Sus expresiones se distorsionaron aún más, como si la pantalla estuviera consumiendo sus almas, cada uno en su lucha desesperada por escapar, pero sabían que era inútil. ¿Qué quieren de nosotros?, Daniel gritó, pero nadie respondía. Solo las sombras seguían alargándose. En ese momento algo cambió. Los usuarios, uno por uno, comenzaron a desvanecerse, como si fueran absorbidos por la pantalla. Andrés, el primero en pedir ayuda, fue el siguiente en desaparecer, su rostro reflejando horror antes de que se desvaneciera por completo. Daniel se quedó en la pantalla, observando la cuenta regresiva, mientras las sombras aumentaban de forma espeluznante. Cuando solo quedaba un segundo en la cuenta regresiva, un mensaje final apareció en su pantalla. El último login será el final para todos los que están atrapados en el bucle. Tu miedo ha comenzado, Daniel. Estás dentro. En ese momento, todo se oscureció. La computadora se apagó repentinamente y Daniel quedó en completa oscuridad. Daniel despertó en su cama, empapado en sudor frío. Su respiración era errática, como si hubiera corrido una maratón. Se levantó, confundido, y miró a su alrededor. Todo parecía normal, pero algo no estaba bien. Se acercó a su computadora, y al encenderla, la pantalla mostró algo que heló su sangre, su nombre. Al abrir el correo que había recibido, vio que el mensaje estaba nuevamente allí, con el mismo enlace. Tu último login te llevará al siguiente nivel. El ciclo comenzaba de nuevo, y la pantalla, en lugar de mostrar una cuenta regresiva, ahora mostraba un solo mensaje. No hay salida. El último login es para siempre. El horror de saber que estaba atrapado para siempre en ese bucle, donde cada intento de escapar lo acercaba más a su destino, lo consume por completo. Y lo peor de todo, los rostros de aquellos que desaparecieron siguen mirándolo desde las sombras. El aire estaba espeso, denso como una niebla venenosa que impregnaba la habitación. En la pantalla del ordenador, la imagen parpadeó brevemente, como si la conexión a Internet estuviera a punto de fallar, antes de estabilizarse por completo. El enlace había sido encontrado en un foro oscuro, uno de esos lugares en la web donde la humanidad se olvida de la moral y se sumerge en lo más profundo de la desesperación y el dolor. Nadie sabía exactamente quién lo había puesto allí,
Pero la curiosidad pudo más que el miedo. El mensaje era directo y provocador. Únete al show del último respiro. Solo los más valientes sobrevivirán. Lucas, un joven de 27 años, había entrado en ese foro por pura curiosidad. En los últimos días había estado sintiendo una extraña mezcla de vacío y desesperación. Vivía solo, en un pequeño apartamento que apenas podía pagar, sin amigos cercanos y con una familia que apenas le dirigía la palabra. La vida le parecía una sucesión de días vacíos, sin rumbo ni propósito. Ese foro, esa invitación, algo en ello lo había atraído, lo había llamado de manera inevitable. Cauteloso pero intrigado, había hecho clic en el enlace. Lo que encontró fue mucho peor de lo que había imaginado. El show no era una simple transmisión, era algo más, mucho más macabro. En la pantalla aparecieron varias cámaras en diferentes ángulos, cada una mostrando una habitación diferente. Eran simples recámaras, sin decoración, frías, impersonalizadas, casi como si pertenecieran a un hospital psiquiátrico. En una de ellas, un hombre con los ojos vendados estaba de rodillas, mientras una mujer con una máscara de gas y un cuchillo en la mano lo observaba sin emoción alguna. La cuenta atrás en la esquina de la pantalla comenzó a descender. Participante 1 comenzando en 3, 2 1 Shay, se escuchó una voz metálica desde el fondo, y la mujer se lanzó hacia el hombre sin previo aviso, clavándole el cuchillo en el abdomen. Un grito espeluznante resonó en el aire, pero rápidamente fue silenciado por la transmisión. Los espectadores, miles de ellos, observaban en silencio, como si todo fuera un espectáculo común y corriente. En el lado derecho de la pantalla, una barra de apuestas mostraba cantidades exorbitantes. La gente apostaba, al igual que en un partido de fútbol, pero aquí las vidas humanas eran las fichas. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Lucas retrocediendo en su silla, pero sus ojos seguían pegados a la pantalla. No podía dejar de mirar. La escena era grotesca, pero había algo en ella que lo mantenía cautivo, algo que no podía identificar, pero que lo atraía con fuerza. No tenía ni idea de cómo, pero de alguna manera, había sido incluido en la transmisión. En la parte inferior de la pantalla su nombre apareció, junto con un mensaje claro: Participante 12. Tiempo para entrar en acción. El sudor frío recorrió su espalda. El miedo lo envolvía, pero la adrenalina comenzaba a subir. No tenía opción. De alguna manera ya estaba involucrado en esto. Lucas trató de desconectar, de salir de la página, pero no pudo. Cada intento de cerrar la ventana resultaba inútil, como si una fuerza invisible lo estuviera reteniendo. Su teléfono comenzó a vibrar en su bolsillo. Lo sacó con manos temblorosas, pero al verlo, un escalofrío recorrió su cuerpo. No había mensajes, solo una llamada de un número desconocido. Desesperado, descolgó. «Lucas», dijo una voz rasposa y baja al otro lado. «No hay vuelta atrás. Si quieres sobrevivir, deberás jugar. Si no participas, ellos vendrán por ti. Ellos siempre encuentran a los que miran desde lejos. ¿Quién eres?» Lucas intentó mantener la calma, pero su voz quebró. «Yo fui como tú», respondió la voz con una risa sombría. «Y ahora, solo soy un espectador. No tienes opción. Te están observando. Participa o muere mirando». El teléfono se cortó. Lucas quedó paralizado. Las apuestas seguían subiendo. Un reloj en la esquina de la pantalla señalaba el tiempo restante para la próxima ronda. No podía huir, no podía hacer nada. Se encontraba atrapado en esa red, esa trampa insostenible. La transmisión comenzó a desvanecerse, y otra escena se mostró en la pantalla. Un hombre joven, quizás de su misma edad, estaba en una sala similar. Unas cuerdas le ataban las manos, y frente a él un caño de gas comenzó a llenar la habitación con humo. La cuenta regresiva comenzó a sonar. ¿Estás listo para elegir? La voz metálica volvió a hablar. Luchar por tu vida o esperar tu muerte. Solo uno puede ganar. El joven miró alrededor atónito mientras el gas llenaba la habitación. Los gritos de los espectadores podían oírse claramente. Apuesta por la muerte. Apuesta por la vida. ¿Qué eliges? Lucas sabía lo que tenía que hacer. Lo sabía en lo más profundo de su ser. No podía quedarse allí mirando, no podía ser una víctima más de ese espectáculo macabro. Con el corazón latiendo con fuerza, miró la pantalla donde su nombre aparecía una vez más. Participante 12. La lucha comienza ahora. Se levantó.
decidido a arriesgarlo todo. La puerta de su apartamento se cerró tras él con un golpe fuerte, como si algo invisible hubiera cerrado su última oportunidad de escapar. De alguna manera, estaba siendo transportado a la arena de esa lucha sin sentido, y la única manera de ganar su libertad era jugar el juego. Cuando sus ojos se abrieron, estaba en una habitación oscura, apenas iluminada por una luz tenue que venía del techo. A su alrededor otros participantes estaban allí, igualmente confundidos, aterrados, algunos llorando, otros mirando al vacío, esperando lo inevitable. La voz metálica retumbó de nuevo. La lucha por la vida comienza ahora. Que los espectáculos comiencen, que los espectadores apuesten. El sonido de puertas abriéndose resonó en el aire. Lucas vio como un hombre corpulento se acercaba a él con una sonrisa sádica, empuñando un cuchillo brillante. La multitud vitoreó desde sus pantallas, una multitud invisible pero omnipresente, cuyos ojos lo seguían en cada paso. La adrenalina lo invadió, y un miedo profundo se apoderó de él. Sin tiempo que perder, Lucas miró alrededor. Unas largas cadenas colgaban del techo, y en una esquina, una pesada barra de metal parecía ser su única arma. Corrió hacia ella, levantándola con esfuerzo. En el mismo momento, el hombre que se acercaba a él levantó el cuchillo listo para atacar. El sudor recorría el rostro de Lucas mientras miraba al espectador que se encontraba detrás de la cámara. El miedo le nublaba la mente, pero no podía detenerse. El choque fue inevitable. La barra de metal impactó el hombro del atacante y Lucas aprovechó para saltar hacia atrás, apartándose rápidamente de su agresor. La multitud rugió de emoción. «Sigue, sigue. Swing», se escuchaba desde todas partes. Las apuestas seguían subiendo. Lucas respiró con dificultad, sintiendo el pánico en sus venas, pero sus ojos estaban fijos en el hombre que venía hacia él. No podía fallar. No podía perder. Necesitaba salir, necesitaba ganar. El combate continuó. La lucha se alargó. Finalmente, tras un intercambio brutal de golpes y maniobras, Lucas logró derribar a su atacante, dejándolo inconsciente. La multitud enloqueció, pero él no tenía tiempo para celebrar. No podía permitirse pensar en nada más que en escapar. La voz metálica volvió a hablar. El ganador del espectáculo ha sido decidido. Participante 12, tu libertad será otorgada, si eres capaz de salir de la arena. La pantalla parpadeó, y en un parpadeo Lucas se vio de vuelta en su apartamento. Su respiración estaba entrecortada, y el sudor empapaba su frente. La pantalla del ordenador se apagó con un sonido sordo. La sensación de angustia desapareció, pero el miedo persistió. Había sobrevivido. Había ganado, pero algo en su interior le decía que nunca estaría realmente libre. Algo de esa transmisión lo seguiría para siempre. Era una noche oscura, sin luna, en la que las estrellas apenas se asomaban, sumergiendo el mundo en un manto de silencio. Daniel, un joven hacker, se encontraba en su estudio, frente a las múltiples pantallas que comían la oscuridad. No era su primera incursión en la Deep Web. Había estado allí muchas veces antes, explorando, buscando, pero jamás había presenciado algo como lo que estaba a punto de ver. Esa noche, algo lo empujó a continuar más allá de sus habituales límites. En su ordenador, las ventanas de código parpadeaban mientras se filtraba en los oscuros rincones de la red. Su conexión era rápida y segura, lo que le permitía moverse por la red sin dejar rastro. Mientras navegaba por foros clandestinos, encontró un enlace compartido por un anónimo, uno que lo llamó la atención de inmediato. Transmisión en vivo. Vívelo ahora. No era algo inusual. Había visto transmisiones en vivo antes, muchas de ellas más perturbadoras de lo que debería haberse permitido, pero esta parecía diferente. Sin pensarlo, hizo clic en el enlace. El video comenzó sin previo aviso. El sonido crujió primero, una estática de mal funcionamiento, y luego se aclaró lo suficiente para que pudiera distinguirse la escena. Una habitación oscura, con paredes de concreto y una tenue luz que provenía de una bombilla parpadeante. La cámara estaba fija, probablemente instalada de manera improvisada. Daniel observó en silencio mientras la cámara revelaba una figura en el centro de la sala, atada a una silla de metal. A lo lejos, una figura se acercó. Era difícil de distinguir,
pero el sonido de los pasos resonaba en la pequeña habitación, agrietando el aire denso de la oscuridad. Luego, otra figura apareció, seguida de una tercera. Todos parecían estar vestidos con ropa oscura, con máscaras que cubrían sus rostros, solo dejando entrever sus ojos. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel mientras observaba la escena, pero no podía apartar la mirada. La víctima en la silla estaba consciente. Sus ojos se movían frenéticamente, buscando una salida que no existía, y sus labios se movían en silencio, como si estuviera pidiendo ayuda. Daniel se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en la pantalla. Había algo en la víctima que le resultaba familiar, algo que no podía identificar al principio. El tiempo parecía haberse detenido mientras él observaba los movimientos de los torturadores, cada uno tomando turnos para golpear y amenazar a la víctima, dejándola sin esperanza. Pasaron los minutos, y la angustia se acumulaba dentro de Daniel. La sensación de estar viendo algo prohibido, algo demasiado cercano a la realidad, lo dejó paralizado. Pero, a pesar del horror que veía, no podía apartar los ojos de la pantalla. En su interior algo lo mantenía cautivo, como si una fuerza invisible lo obligara a seguir mirando. Fue entonces cuando la víctima, con voz entrecortada y llena de desesperación, gritó algo que heló la sangre de Daniel. «Ayúdame, Daniel, por favor, ayúdame». Su corazón se detuvo por un instante. El nombre, su nombre, salía de los labios de la víctima, resonando en la habitación como una condena. No podía ser. No podía ser. Lo que estaba viendo era real, demasiado real. La cámara antes fija comenzó a moverse, enfocando cada vez más en la víctima. Y en ese momento, la imagen del rostro de la persona se iluminó lo suficiente como para que Daniel pudiera verla con claridad. Su mente se bloqueó en ese mismo instante. La figura atada a la silla, cubriéndose el rostro con sus manos ensangrentadas, no era otra que su hermana menor, Clara. El aire se volvió espeso y pesado, y la ansiedad se apoderó de él. Daniel apretó las manos sobre su teclado. Su respiración se volvió irregular. No podía ser. No podía estar viendo eso. ¿Cómo era posible? Clara, su hermana pequeña, la misma que había dejado hace unas semanas en la casa de sus padres, ahora estaba atrapada en esa sala, siendo brutalmente torturada por unos desconocidos. Sin pensarlo, Daniel comenzó a teclear frenéticamente, intentando rastrear la fuente del video. No estaba seguro de qué esperaba encontrar. ¿Un rastro de dirección IP? ¿Un nombre que lo llevara hasta el lugar de la transmisión? Pero lo único que encontró fue más oscuridad, más encriptación, más puertas cerradas. En ese preciso momento, la cámara cambió de enfoque. Los torturadores se apartaron un momento, dejando a Clara sola en la silla. En sus ojos, Daniel vio un destello de terror puro, una súplica silenciosa que cortó su alma. Entonces, la pantalla se distorsionó, volviendo a la estática. Pero antes de que se desconectara por completo, vio un mensaje escrito en letras rojas brillantes. «Ahora te estamos observando, Daniel». El pánico comenzó a apoderarse de él, su mente trabajando a 1000 por hora. Se levantó de su silla, dando vueltas por su estudio, tratando de calmarse, de pensar con claridad. Pero la conexión ya no podía ser cortada. La Deep Web era un lugar de sombras, pero este tipo de ataques eran diferentes. Los ojos que lo observaban ahora no pertenecían a simples hackers. Eran personas que sabían quién era, que conocían su vida, su familia. El teléfono de Daniel vibró. Un mensaje entró con una sola línea de texto. «Te estamos esperando». El miedo comenzó a retorcer su estómago. Sabía que no era una amenaza vacía. A lo largo de los años había entrado en territorios peligrosos, hackeando, espiando, rompiendo leyes que preferiría no recordar. Pero nunca pensó que alguien lo observaría con tanta atención, con tanto detalle. No era solo Clara en la pantalla, él también era ahora parte del espectáculo. Intentó desconectar todos sus dispositivos, bloquear su acceso a la red, borrar todo rastro de su existencia en la Deep Web, pero sus esfuerzos fueron en vano. Las pantallas se apagaron, pero luego de un par de segundos se encendieron de nuevo por sí solas. La transmisión, la misma transmisión que había visto antes, volvió a mostrarse, pero ahora estaba enfocada en él, en su estudio, en su rostro. La cámara desde su propia computadora lo estaba mirando.
capturando cada uno de sus movimientos. «Te estamos observando», repetía la voz en la pantalla, más grave esta vez, más cercana. El terror lo invadió completamente. Todo lo que conocía, todo lo que había hecho, ya no tenía sentido. Se sintió atrapado en su propia vida, un espectador en su propia tragedia. La puerta de su estudio se cerró de golpe, y su respiración se aceleró. Algo no estaba bien, algo no era correcto. Sintió que alguien estaba en la habitación con él. Dio un paso atrás, mirando a su alrededor, pero no había nadie. A pesar de la oscuridad, podía ver el reflejo de su propia imagen en las pantallas, y entonces vio lo que no quería ver. Una sombra débil al principio, pero que lentamente se fue haciendo más fuerte, más definida. No era su reflejo, era algo más. Algo estaba dentro de su estudio. Algo estaba con él. La puerta de su habitación se abrió lentamente, y a través de la rendija pudo ver la figura de alguien encapuchado, parado en el umbral. Era el último rostro que esperaba ver, pero no podía negarlo. Era real. «Nos vemos pronto», susurró la figura en la oscuridad, su voz rasposa y cargada de amenaza. Daniel se quedó allí, congelado, sin palabras, sin capacidad para moverse. No sabía si aquello era el final de su historia, o si, de alguna forma, apenas comenzaba. La pantalla de su computadora comenzó a parpadear de nuevo, y el rostro de Clara apareció, pero ya no era la misma niña que él conocía. Estaba sonriente, pero la sonrisa era macabra, distorsionada, como si algo mucho más oscuro estuviera tomando el control. Daniel entendió demasiado tarde. No solo estaba siendo observado, ya era parte del juego.